Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenido sea el Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar donde vamos entonces nosotros a aprender, a relacionarnos mejor, de una mejor manera, con el Espíritu Santo, con el Señor. Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver el día de hoy quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver también el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, cómo se ha movido. Algunas partes hemos escogido, no todo porque es muy extenso, pero hemos escogido ahí a Cornelio y a Pablo. También vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un tema bien importante, ¿cierto?, que vamos a tratar, y también el Pentecostés. Esto no lo vamos a ver completamente hoy día, ¿sí? No lo vamos a ver completamente hoy día, lo vamos a ver en dos etapas. Así es que vamos a preparar nuestros corazones. Ustedes saben que la próxima semana se celebra Pentecostés, ¿cierto? Así es que esto realmente ha sido un plan de Dios. Justo llegamos con nuestras clases y con el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo esta semana y la próxima. Así es que vamos aquí a acercarnos un poco a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si nosotros le preguntamos a cualquier persona, es cierto, cristiana, quién es el Espíritu Santo, lo primero que va a decir es que es la tercera persona de la Trinidad. Pero eso no es suficiente, ¿cierto? Según el Evangelio de Juan, ahí está la palabra en griego, parakletos, y esta palabra que también la usamos bastante nosotros, ¿cierto? La ocupamos en las damas, ¿cierto? Cuando oramos, hablamos del parakletos, hablamos de este ayudador, de esta persona, ¿cierto?, que nos acompaña y nos ayuda. El parakletos entonces tiene dos raíces, donde para es una preposición que sirve para intensificar la acción, o sea, se intensifica de una manera grande. Y la palabra, la segunda raíz, que es kletos, entonces significa consolación, pero también es una acción profunda, es una acción que realmente es muy intensa, muy impresionante, mucho más potente. Esa es como la definición. Entonces tenemos que el parakletos es nuestro defensor, pero no es cualquier defensor. No es cualquier defensor, es un defensor sobrenatural. Y cuando hablamos con mi consolador, mi ayudador, mi abogado, ¿cierto?, es con una intensidad tremenda. Yo no puedo hablar de decir encuentro consuelo, ¿cierto?, en mi familia, pero el consuelo que da el Paracleto, ¿cierto?, el Espíritu Santo, es algo superior, es algo extraordinario, fuera del entendimiento, que nosotros no podemos realmente medirlo y muchas veces tampoco lo podemos explicar, porque hay personas que están pasando por tremendos problemas y uno los ve tranquilos, los ve bien, y ellos dicen, es que no puedo explicar por qué estoy así. Es porque el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, ¿cierto? Y porque el Espíritu Santo entonces es la persona que está morando dentro de nosotros y hace una transformación completa de todo nuestro ser, de todo lo que hay dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, este es el Espíritu Santo que nosotros el día de hoy vamos a estudiar. Es un paracletos que nos ayuda y que en este momento me está ayudando. En este momento está conmigo y me está ayudando y me está recordando todo lo que tengo que decir.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros siempre, siempre. Y vamos a ver entonces que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y es dado por Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Nuestra hermana Evita me va a ayudar, entonces vamos a leer Juan 14:16. Bien. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces cuando dice otro consolador es porque Jesucristo ya Él vino a ser nuestro consolador. Él era nuestro consolador y lo es todavía, ¿cierto? Pero Él dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque yo les enviaré otro consolador. Y este consolador es un consolador extraordinario. Vamos a leer Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Los discípulos, cuando se enteraron que Jesucristo, Él les comentó, les dijo, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, ¿cierto? Ellos se devastaron y Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes les conviene. Y es difícil, ellos, ¿cierto?, que uno se aferra a las personas, ¿cierto? Es difícil que ellos pudieran comprender en ese momento. ¿Cómo va a ser bueno para nosotros que te vayas, Señor? ¿Cómo va a ser bueno? Pero Él le dijo, créanme, escúchenme, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar este otro consolador. Y cuando este consolador llegue a ustedes, lo vamos a leer, ¿cierto? Van a recibir poder. Vamos a leer el 20-22, Evita. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Claro, entonces Él primero les anunció, ¿cierto? Y después sopló sobre ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Luego los hizo esperar, ¿cierto?, para que llegara hasta el día de Pentecostés. El Espíritu Santo mora en nosotros, eso lo dice la palabra del Señor y nosotros lo tenemos claro, ¿cierto?, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y lo vamos a leer, las dos citas, 1 Corintios 3:16 y Romanos también. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Aquí entonces le dice, ¿acaso ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y luego en Romanos dice que nuestra carne, ¿cierto?, queda de lado porque está morando el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no podemos vivir según la carne, según los deseos de la carne, sino que vamos a vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Dice también que el Espíritu Santo es intercesor y que intercede con gemidos indecibles. Vamos a leer eso, Evita. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. Amén. Dice entonces, esto me encanta porque dice que el Espíritu entonces intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero Él intercede por lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pedimos lo que no nos conviene, pensamos que es lo conveniente, pensamos que esto es, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, pero intercediendo a nuestro favor siempre, sabiendo que es lo que a nosotros nos conviene. Así que esto es maravilloso porque el Espíritu Santo realmente a nosotros nos cuida. Y nosotros decimos, no sé, a veces estamos decaídos, que el Señor no me responde, que el Señor no me contesta, que tanto tiempo que tengo esta petición delante suyo, pero el Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo y bueno, la Trinidad completa, ¿cierto? Saben lo que a nosotros nos conviene, lo que necesitamos, y Él intercede por nosotros y hace que no nos equivoquemos. Entonces, vamos a continuar. Acá vemos que el Espíritu Santo es el que llevará al mundo al conocimiento de la mesiandad, ¿cierto?, de Jesús. El Espíritu Santo es el que convence al otro. Yo puedo entonces hablarle infinitamente a una persona, un año completo, puedo gastarme, ¿cierto?, predicándole a una persona, a un familiar, a un amigo, hasta el cansancio, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo. Uno, dice la palabra, uno es el que siembra, otro el que ciega, pero el que le da el crecimiento es Dios. Y acá, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros tenemos que predicar, tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero el que convence, el que lleva al mundo al conocimiento del Señor es el Espíritu Santo. Y es el que exalta a Jesucristo. El Espíritu Santo está para exaltar a Jesucristo. Es el que lleva a levantar el nombre del Señor en alto, muy en alto, y que nos lleva a nosotros también a pronunciar el nombre de Jesucristo donde quiera que nosotros andemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace que nosotros hablemos de Jesucristo, de su obra, de lo que Él hace, de lo que Él hizo y de lo que Él hará. Juan 16, 7 al 13 dice: pero yo os digo la verdad, les conviene, eso lo leímos hace un ratito, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes. Me tengo que ir, tengo que irme. Y dice: y si me fuere, se los voy a enviar. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque no hablará nadie algo por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que han de venir. Así que el Espíritu Santo es fundamental para nosotros. Tenemos que vivirlo, tenemos que tenerlo. O sea, un cristiano no es cristiano sin el Espíritu Santo. Así es que, bueno, eso también lo vamos a ver, justo aquí viene. El Espíritu Santo es fundamental. Y aquí efectivamente dice que sin el Espíritu Santo, sin Él, no es posible ser cristiano. Ser seguidor de Jesucristo no es posible porque no hay forma, no hay manera de comprender el Evangelio si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede comprender el Evangelio de manera natural sin la ayuda del Espíritu Santo. Es necesaria entonces la acción sobrenatural que tiene el Espíritu Santo sobre todas las criaturas. Y mire, aquí un dato, son datos, pero
para ver la importancia que tiene el Espíritu Santo, son las referencias. En el Nuevo Testamento hay 261 referencias al Espíritu Santo. Son 56 en los Evangelios, 57 en los Hechos, 112 en las cartas de Pablo y 36 en el Nuevo Testamento. O sea, es mucho, es harto las referencias que se hacen a él por la importancia que él tiene. Tiene una importancia realmente, es relevante. El Espíritu Santo es esta dádiva que Dios nos dio, es un regalo y cada uno de nosotros lo puede pedir. Podemos pedir el Espíritu Santo. El que no lo tiene, que lo pida, ¿cierto? Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces, aquí el Señor nos dice que lo podemos pedir, y de hecho debemos pedirlo. Debemos pedirlo y debemos tenerlo, debemos cuidarlo, y vamos a ver toda la obra que Él hace en nuestra vida. El Espíritu Santo entonces es este regalo de Dios que Jesucristo, ¿cierto?, prometió antes de irse y lo envió. Y cada uno de nosotros hemos seguido disfrutando de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, tal cual como fue el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos unánimes, ¿cierto?, y llegó el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros podemos pedirlo, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y podamos disfrutar de él. Es un don también para los gentiles. En ese tiempo se creía, ¿cierto?, que el Espíritu Santo era solamente para los judíos, porque eran judíos los que estaban ahí. Pero entonces aquí vamos a ver que también es para los gentiles. Hechos 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí vemos claramente que también para los gentiles y para todo el mundo. Después se fue extendiendo y fue para todo el mundo. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree. El que cree en el nombre de Jesucristo, entonces va a recibir el Espíritu Santo. Y bueno, cuando esto sucedió, luego Pablo, ¿cierto?, empezó a recorrer diferentes lugares, y habían lugares que no habían escuchado del Espíritu Santo. Y él le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Veámoslo. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces ellos ahí responden que ni siquiera lo habían escuchado. Pero ahí mismo entonces Él se encarga de hacer que lo reciban, que reciban el Espíritu Santo. Y es relevante para Pablo el actuar del Espíritu Santo, tanto que él iba por todos lugares predicando, ¿cierto?, el Evangelio, pero preocupándose también de que recibieran el Espíritu Santo para que pudieran recibir, ¿cierto?, el poder que el mismo Espíritu Santo trae. Tenemos los símbolos del Espíritu Santo que también están registrados en la Escritura, que son el fuego, el viento, el agua. Ustedes saben que está reflejado también en el agua como un sello. El Espíritu Santo está también como un sello, como el aceite, como una paloma. Vamos a leer algunos. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
como un viento viene el Espíritu Santo. Nosotros no podemos verlo, pero lo podemos sentir. Y cuando sentimos este viento, ¿cierto? Este Espíritu Santo es maravilloso. Nosotros incluso no podemos a veces dominar esto porque es un sentir tan lindo, tan profundo. Es como un fuego, es como el viento, es como un agua, ¿cierto? Y aquí vienen todos los símbolos que están detallados, ¿cierto? En esta palabra, están registrados como una paloma, como le vino a nuestro Señor Jesucristo. Veamos Lucas 3:22, por favor. ¿No está? Sí, pero está 3:22. Acá está. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces descendió este Espíritu Santo sobre Jesucristo también, y es el que Él posteriormente nos envió. Vamos a hablar ahora entonces un poco del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aquí, tenemos mucho de qué hablar del Antiguo Testamento. Lo vimos también cuando hablamos de Jesucristo, que en el comienzo Jesucristo fue parte de la creación, ¿cierto? Él estaba antes, en el sin principio lo vimos, ¿cierto? Pero también en ese primer versículo de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Él también estaba desde el comienzo, desde el principio. Y desde el principio entonces estuvo actuando el Espíritu Santo, lo podemos ver. Y es por eso que he traído aquí un ejemplo solamente de Números, en donde aquí vamos a contar rápidamente este relato. Es cuando, ¿cierto?, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale y son alimentados durante un tiempo con el maná. Y entonces este pueblo comienza a cansarse del maná y comienzan a decir: nosotros estábamos mejor allá porque aquí no tenemos carne, queremos carne. Y estábamos mucho mejor allá. Entonces, esto que empiezan solamente porque no estaban cómodos, ¿cierto?, con la alimentación, dicen, y comienzan a irritar de tal manera a Moisés, que Moisés clama, ¿cierto?, a Dios. Y aquí tenemos entonces Números 11, 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo. Amén. Entonces, aquí vemos que Jehová, ¿cierto?, le dice a Moisés: reúne a 70 personas, tráelos a la puerta del tabernáculo. El pueblo, mientras tanto, tiene que santificarse, y yo voy a enviar el espíritu que había puesto en Moisés, se lo voy a enviar a estas 70 personas para que ayuden también en la administración, ¿cierto?, para que él no estuviera solo. Entonces, cuando estaban, ¿cierto?, estos 70 escogidos, que eran los que se habían santificado, más el pueblo que también estaba en santificación, entonces Jehová descendió en una nube y tomó el espíritu que estaba, ¿cierto?, en Moisés, y lo puso en estos 70 varones. Y estos 70 varones ancianos, cuando recibieron este espíritu, comenzaron a profetizar y comenzaron a sentir este espíritu, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que ellos no cesaban,
no pararon. Ellos no podían parar. Y dice que habían quedado en el campamento 2 hombres que estaban en el campamento, y incluso habla de sus nombres, que quedaron registrados sus nombres, que es Eldad y el otro Medad. Entonces ellos también recibieron este espíritu. De los que estaban en el tabernáculo, ellos también recibieron este espíritu. Y cuando ellos recibieron este espíritu, también comenzaron a profetizar y comenzaron, ¿cierto?, con todas las manifestaciones de este espíritu que el Señor le había dado. Entonces, cuando la gente del pueblo, ¿cierto?, empezaron a ver esto que había pasado, fueron corriendo a decirle a Moisés que viniera a detener a estas personas porque estaban fuera del tabernáculo. Y entonces Moisés dice: ojalá todos recibieran el espíritu. Ojalá todos recibieran ese espíritu. Y esta es este deseo de Moisés de que todos recibieran el espíritu. Más tarde se convirtió en la profecía de Joel y luego se materializó en lo que nosotros vimos en Pentecostés. Así que ahí estuvo también presente el Espíritu, y era el que movía a estos profetas, a estas personas que estaban guiadas por el Espíritu de Dios. Luego vamos a ver como ejemplo, también ustedes conocen este pasaje, es muy conocido, el Espíritu Santo con Cornelio, está en Hechos 10:25. Y bueno, y ahí yo puse algunos versículos que están con el 34 y el 44, porque son las partes clave donde vamos a ver que Cornelio, ¿cierto?, era un centurión que estaba en la ciudad de Cesarea, y esto era en la provincia romana de Judea, ¿cierto? Ahí él residía. Era un hombre que tenía fama de ser correcto, de ser justo, que hacía oraciones permanentemente. Era piadoso. La escritura realmente lo destaca él, sobresale aún siendo una persona romano, ¿cierto? Que él era un gentil, pero era temeroso de Dios. Y entonces era famoso él porque ayunaba, oraba y también daba mucha limosna a la gente que estaba en necesidad. Así es que esto era más o menos la vida de Cornelio. Entonces aquí viene toda la historia, que a él se le aparece un ángel y le pide que le ordena, ¿cierto?, que mande a buscar a Pedro. De forma paralela, ¿cierto?, a Pedro se tiene una visión donde baja un lienzo y le dice: toma, mata y come, ¿cierto? Ustedes todos conocen esa historia. Entonces Pedro viene a la casa de Cornelio, estamos acortando, ¿cierto?, la historia, viene a la casa de Cornelio sabiendo que un judío jamás iba a entrar a la casa de un gentil, pero él lo hizo porque el Señor le estaba ordenando. El Señor le estaba ordenando. Y cuando Cornelio le menciona de que se le apareció un ángel y lo que le dijo, entonces Pedro se soltó y dijo: ya, porque yo también tuve esta visión, y comenzó a hablarle de Jesucristo y comenzó a hablarle de toda la obra que Jesucristo había hecho, ¿cierto?, durante el tiempo que él había estado en la tierra, que había sido azotado, muerto, crucificado, ¿cierto?, había muerto y posteriormente había resucitado. Cuando Pedro estaba contando todo esto, este relato, ¿cierto?, de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo desciende no tan solamente sobre él, sino que sobre toda la familia de Cornelio. Y ellos comienzan a alzar sus brazos, dice la Escritura, alzan sus brazos, agradecen a Dios, y estaban realmente ellos sintiendo el Espíritu Santo en sus corazones, y el Espíritu Santo fue derramado en ese lugar. Y ellos quedaron, dice la palabra de Dios, sorprendidos, atónitos, porque dijeron: ¿cómo es esto? ¿Por qué el Espíritu Santo está descendiendo sobre personas que no son judías? ¿Por qué está pasando esto?
Entonces ahí tuvieron que comenzar a comprender que realmente el Señor antes de partir había dicho que era para todos, y entonces que esto era para judíos y para gentiles. Llegamos a Pablo, también aquí tenemos el relato de Pablo, todos lo conocemos. Pablo nació en la ciudad de Tarso, se dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, quiere decir que Pablo entonces también estaba muy instruido en las escrituras, él sabía muy bien sobre todas las escrituras y también, se dice que Gamaliel era uno de los más grandes conocedores de la palabra del Señor, más grandes profesores de esa época, así es que Pablo no era cualquier persona tampoco, él conocía muy bien las escrituras. Saulo entonces había sido un perseguidor terrible, cruel y despiadado. Él tenía, su misión era terminar con los cristianos, terminar con esta gente, asoló la iglesia, murió mucha gente. Cuando uno dice que asoló la iglesia es que realmente murió muchas personas murieron. Pero él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo, ¿cierto? Todos también conocemos la historia. Él iba, ¿cierto?, camino a Damasco cuando se encontró con Jesucristo. Jesucristo lo habla y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome, Saulo? ¿Por qué me persigues? Qué tremendo eso, cuando nos vamos en contra. Y a veces han habido personas, ¿cierto?, que habiendo sido cristianas de repente se van en contra. Se salen del cristianismo, dejan su creencia y ahora son contrarios y ahora pelean en contra del evangelio. Y aquí este hombre que era conocedor de las escrituras, que ahí a uno como que le cuesta comprender que cómo fue posible que no reconoció al Mesías, habiendo conocido las escrituras. Pero bueno, él no reconoció a Jesucristo y de pronto, ¿cierto?, se encuentra violentamente y con Jesucristo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mío. Y ahí entonces él queda ciego, lo tienen que llevar, ¿cierto?, a un lugar. Ananías se resiste, ¿cierto?, porque él también recibió, le estoy contando la historia rápida porque ustedes saben, ustedes la conocen. Ananías recibió, ¿cierto?, el aviso del Espíritu Santo también de que tenía que ir a ver a Saulo y entonces se resistió al principio, pero fue. Y cuando fue, ¿qué hizo? Le impuso las manos a Pablo y además le dijo que recibiera el Espíritu Santo. Pablo de inmediato recibe el Espíritu Santo y su vida es transformada completamente. La Escritura dice que enseguida comenzó a predicar en la sinagoga de quién era Cristo Jesús. Él se tomó un tiempo antes de comenzar su ministerio, ¿cierto? Eso lo sabemos, se tomó un tiempo porque él indagó, se juntó con los discípulos, estuvo, ¿cierto?, estudiando, pero él, en cuanto se encontró con Jesucristo, pasó un tiempo, recibió el Espíritu Santo y su vida tuvo un giro. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y recibimos, ¿cierto?, recibimos el don de la salvación que viene, ¿cierto?, acoplado con este Espíritu Santo tan hermoso, porque si no, no podríamos entenderlo. El Espíritu Santo es el que nos convence, así que recibimos a Jesucristo, pero recibimos también el Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos un vuelco, tenemos un giro, la vida da un giro completo.
y comenzamos a actuar de una manera distinta. Y esto es lo que le sucedió a Pablo. Pablo, entonces, de inmediato, después de ser perseguidor, después que él había sido cruel y despiadado, dice la palabra del Señor, ahora era parte de este grupo, ahora predicaba el Evangelio, ahora era seguidor de Jesucristo, y a tal punto que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, a tal punto que era capaz de entregar su vida por el Maestro. Entonces, la promesa que hizo Jesucristo antes de irse, dijo: cuando venga el Espíritu, ustedes van a recibir poder. Y este poder es el poder que nos ha enseñado varias veces nuestro pastor, es el poder dunamis. Y esta palabra es muy importante porque nosotros lamentablemente, digo lamentablemente, porque lamentablemente en nuestro idioma nosotros tenemos las palabras que significan, o sea, una sola palabra. Tenemos para amor, tenemos una sola palabra. Los griegos tienen 20, creo que son 21 formas de decir amor. Nosotros tenemos una. Y acá en el caso de poder también hay distintos tipos de poder, pero este poder, el dunamis, es el que viene acompañado con el Espíritu Santo. Y dice la definición que es específicamente algo que implica un milagro, que implica algo sobrenatural. Ese poder sobrenatural que viene acompañado con el Espíritu Santo. Significa ímpetu, maravilla, milagro, significa muchas cosas que vienen acompañados con este Espíritu, que es el Espíritu que mora en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor. Y esta gente, ¿cierto? Vamos a ver Pentecostés la próxima semana. Cuando estaban ahí reunidos, lo que hicieron fue recibir el Espíritu Santo, pero con poder. Y este poder sobrenatural es para ser testigos de Jesucristo. Pero también esta palabra testigos, que aparece ahí en el griego, es la palabra martureo, que ahí se las puse en griego, es martureo. Esta es la palabra de donde se deriva mártir, ¿cierto? Y entonces esto quiere decir que nosotros somos testigos de Jesucristo, pero un testigo que es capaz de dar la vida por aquel en el que creyó. En el fondo nosotros tenemos que ser capaces de dar la vida por Jesucristo, por lo que creemos, por este Señor Jesucristo tan grande que nosotros tenemos. Este poder solamente lo entrega el Espíritu Santo. Y por eso que estos hombres comenzaron a predicar y empezaron a salir y fueron torturados y fueron perseguidos y fueron decapitados, y ellos morían. Esteban fue uno de los primeros mártires, por eso que se llama como mártir, que viene de la palabra martureo, que es testigo para dar la vida y dar la vida por Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Dios de esa manera, entonces no hay cosa que nos pueda sacar del camino. ¿Quién nos puede sacar del camino? Y hay un versículo, ¿cierto? ¿Quién nos puede separar? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, tribulación, espada, sea lo que sea, no puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este poder del Espíritu Santo, que el Señor nos entregó este poder. Es que tenemos que entender que no es tan solamente el Espíritu Santo que nos acompaña, que es mi ayudador, que es mi paracleto, de verlo así de una manera tan liviana, sino que tenemos que entender que esto es algo extraordinario. Nosotros tenemos este poder que es dunamis, que obra milagrosamente a nuestro favor. Obra de manera poderosa y milagrosa siempre a nuestro favor. Y nos da la valentía para que nosotros podamos ir y enfrentar lo que venga, porque tenemos a este poder que nos ayuda para que podamos enfrentar, como digo, lo que sea
Alguien me podría decir, claro, para usted es fácil, que a lo mejor no tiene ningún problema, no está enfrentando ninguna dificultad, así que no es ningún problema. Pero yo pienso que cada persona, cuando llega el momento de enfrentar la dificultad, porque todos vamos a tener que enfrentar una dificultad, lo aprendimos hace unas semanas atrás, nuestra vida está preparada, ¿cierto?, para que tengamos alegrías, tengamos tristezas, tengamos dificultades, tengamos dolor, angustia, y de todo eso nos libra el Señor con el Espíritu Santo. No estamos diciendo que va a quitar los problemas, no, nos da el poder para poder enfrentarlos, nos da esa valentía para salir adelante de alguna manera. Vamos a estar en el suelo un par de semanas, quizá un tiempo, no sabemos cuánto, porque el Señor es lo que lo determina, ¿cierto? No sabemos cuánto va a durar nuestro periodo de prueba, de angustia, de dificultad, sea lo que sea, pero que vamos a salir, porque el Señor lo prometió. Porque el Señor prometió cuidarnos, ayudarnos, darnos la fuerza y mantenernos en este camino, aunque estemos en el suelo, aunque estemos con problemas. Y cuando estamos bien, tenemos que preocuparnos de alentar al otro y de alentarlo, no de juzgar, no de decir, en algo andará, por eso que está en prueba. No, tenemos que ser capaces de alentar a la otra persona, porque nuestro deber espiritual es alentar a la otra persona, levantar al caído, extenderle la mano, no dejarlo ahí. Ese es nuestro llamado y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, ¿cierto?, a que también, no tan solamente para nosotros, lo vamos a ver enseguida, no tan solamente para nosotros, sino también para otras personas, para el resto. Bueno, el fruto del Espíritu Santo, vamos a verlo aquí, que está todo encerrado en el amor. Nosotros tenemos, hay varios, ¿cierto?, condiciones que tiene el fruto del Espíritu Santo, pero todos los demás condiciones, ciertos elementos que vienen en el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22 y 23, vienen y provienen del amor. Jesucristo enfatizó, ¿cierto?, que a las personas se les conoce por los frutos. Y el fruto es el amor, el principal. Él dijo que el principal, el fruto, lo primero es el amor. También que todos los que reciben el Espíritu Santo tienen este don, que es el Dorea, ¿cierto?, el don de la salvación, para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, pero para que nosotros, ¿qué?, fructifiquemos, para que demos fruto, porque no es tan solo tener el Espíritu Santo, sino también dar fruto. Tenemos que dar fruto y a las personas se las conoce por sus frutos. Y la evidencia de tener este fruto es el amor. Si nosotros no tenemos amor, estamos vacíos, no tenemos nada. Aunque haya muchos frutos, no hay nada. Y los dones, que son relativos, que vamos a hablar de los dones también, los dones son relativos y son muy personales. Y también estos dones son para la edificación de las personas, pero no, yo creo que ahí también tenemos que meditar bien en esto de los dones, porque los dones no son los mismos para todas las personas, no todos tienen el mismo don. Entonces, ahí tenemos que meditar muy bien en el tema de los dones. Creo que posiblemente el martes en las damas vamos a hablar de los dones detenidamente para que podamos estudiarlos bien. Y es importante saber que no todos recibimos los mismos dones. Eso es muy importante. Bueno, aquí vamos a hablar de cada uno de los dones, del fruto. Vamos a hablar con una definición, algo rápido, que vamos a pasar para que ustedes vean.
El gozo es una alegría inexplicable. Es algo que cuando estamos pasándolo mal, igual estamos contentos, igual estamos felices. Y es algo así como raro, ¿cierto?, en las otras personas, porque estamos contentos aún cuando estamos pasando algún problema, alguna dificultad. La felicidad que el gozo entrega no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que depende de Jesucristo. Y por eso es que nosotros podemos estar contentos, gozosos. La paz también es una tranquilidad indescriptible, no podemos entender, y dice que la paz sobrepasa todo entendimiento, o sea, no hay forma de comprender esta paz. Y aquí la paz viene del hebreo, que tiene también la misma raíz con la integridad. Entonces el justo, la persona íntegra, es la que tiene paz. ¿Por qué? Porque es justo, porque es íntegro. La paciencia es esperar, pero esperar confiadamente, esperar confiando, no esperar ahí desesperándose, sí. Y la benignidad es esperar lo bueno del otro. Aquí la benignidad me gusta mucho porque Dios es benigno. Y Dios, como Él es benigno, Él espera siempre lo mejor de nosotros. Así es que es esperar el bien del otro, es esperar siempre lo mejor de la otra persona. La bondad es generosidad también, pero es entregar sin esperar sin condiciones, sin poner condiciones. O sea, yo le presto, pero ahora ella me debe un favor. No es así. Es una generosidad abierta, sin condiciones. La mansedumbre, ser inalterable, actuar con cordura. Mire qué lindo eso. Actuar siempre con cordura. Y estamos en contra de todo lo que es violento, pero aquí no estamos hablando de la violencia física, sino también la violencia con nuestras palabras. A veces nosotros somos violentos con nuestras palabras y queremos decirle algo, pero me voy a atrever, disculpa que te lo diga, que vienen estas palabras, ¿cierto? Y disculpa que te lo diga, o claro, o mira, yo te quiero mucho, pero... Entonces, todas esas cosas, somos violentos con las palabras. Y aquí tenemos que usar de este elemento del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Intentar siempre lo bueno. Así que cuidado cuando decimos te quiero mucho, pero te voy a decir algo, espero que no te moleste, pero ya viene con algo. Viene con algo y que muchas veces es violento. La persona le dice, no te preocupes, pero se va para la casa y ¿cómo queda? Y entonces nosotros aquí somos responsables, tenemos que ser responsables de esta parte. La templanza es el dominio propio, pero es el controlar pensamientos, sentimientos y acciones. Y no dejar que esto la domine a uno, sino uno poner el control sobre ello. Y tenemos 3 tipos de fe, eso es lo que habíamos hablado recién. La fe, una es oídas, que es por información, solamente escucho. Usted puede estar sentado aquí, escuchó la información y se va y no pasa nada, ¿cierto? La otra fe es ginosco, que es por conocimiento también, pero o intimidad, y un poquito más cerca, pero no tanto. Y la fe por identidad, que es cuando yo logro tomar la identidad de Jesucristo, me identifico con Él, ¿cierto? Y Él es todo mi ser para mí, ¿cierto? Y ahí entonces tengo esta fe por identidad, que es la que me salva, cuando yo creo en Él y me identifico completamente con Él. Y tenemos el amor, que llegamos a lo último, que es el amor, porque el amor lo dejamos hasta el final porque es el que engloba todo lo demás. Y este es un amor sacrificial, el amor que se sacrifica, que es capaz de dejarlo todo para que el otro sea. Es darle el espacio al otro para que el otro sea. Es ser capaz de dar la vida. El amor ágape tiene 2 raíces. Ag, que es yo, que de donde viene el ego, ¿cierto? Que nosotros escuchamos el ego, que es yo, ¿cierto? Proviene de ahí.
y el ape, que es clavarse un puñal o es sacrificarse, desacomodarme yo para que el otro esté cómodo, es dar la vida, morir yo para que el otro viva. Entonces es como entregar la vida. Este amor sacrificial es un amor incondicional, es un amor fuerte, un amor que perdura, es este amor tan grande que es el amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Que Él fue capaz de dar la vida por nosotros. Y este es el amor que engloba todos los otros elementos del fruto. Y un recordatorio aquí, los árboles producen fruto, ¿para quién? Para los demás. Nosotros, cuando tenemos todo esto del Espíritu Santo, lo que tenemos que entender es que estamos al servicio de los demás. Hemos sido llamados para servir a los demás. Debemos tener este llamado al servicio, y no que me sirvan, sino que el fruto del Espíritu Santo está al servicio de los demás, es para los demás. Mire, llegamos a la tarea. La tarea, realmente estoy muy contenta porque contestaron tanto, contestaron mucho, participaron harto y dijeron cosas bien hermosas, bien lindas, y las vamos a leer. Mire, para la prueba, dijeron, ¿qué es la prueba? La prueba es el medio que Dios utiliza para incrementar la fe y hacer madurar al creyente. Es una situación en la vida que se escapa de nuestro control. La prueba en nuestras vidas la dispone Dios Todopoderoso. Es una situación propia de la vida en donde tenemos que experimentar momentos difíciles. Siempre habrá un propósito espiritual. Otra persona dice, la prueba se refiere a las persecuciones, las aflicciones causadas por el mundo o por Satanás. La prueba es una tribulación o persecución que podemos estar pasando, que puede ser para probar nuestra fe o para formar nuestro carácter. La prueba y la tentación, mire aquí, hay algo que me llegó hoy, la prueba y la tentación pueden estar correlacionadas, porque durante una prueba puede también ser tentado. Y aquí pone un versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Ahora, cuando vemos la tentación, les voy a leer esta parte porque son 2 hojas. Estoy muy orgullosa de ustedes porque ustedes realmente contestaron harto. Dice la tentación. La tentación es una artimaña de Satanás. Usted vaya viendo ahí si está de acuerdo, ¿cierto? Una artimaña de Satanás para poner tropiezo en nuestro caminar. La tentación es algo que me atrae o me gusta, mire. Es algo que me atrae o me gusta. Las tentaciones son muy diversas, ya que lo que me tienta a mí puede que al otro no. La tentación, pienso que la origina el enemigo, Satanás, el diablo, el tentador. La tentación es una situación propia de nuestras debilidades donde podemos optar por obedecer a Dios para no ofenderle o ceder ante nuestra propia pecaminosidad. Las tentaciones provienen de los deseos o inclinaciones del corazón. Eso, a mí me gustó esa respuesta, dice, provienen de los deseos o inclinaciones del corazón, y allí nos dio 2 citas, Mateo 15:19 y Santiago 1:4. Es una opción que nos está ofreciendo de acuerdo a las circunstancias que estoy pasando. Al aceptarla, estoy dando puerta abierta al pecado. Es una acción voluntaria, es una decisión. Mire, las pruebas no las elegimos nosotros. Dios dice en su palabra que en el mundo van a hallar diversas pruebas. Es una dificultad. La prueba es un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente. La prueba son situaciones difíciles que vivimos en la vida y que Dios permite para fortalecernos en nuestra fe en Él. La prueba nos lleva a cambios, a crecimiento, a madurez espiritual. Es una enseñanza para fortalecer nuestra fe.
La prueba es un momento de aflicción necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Son etapas que Dios usa a nuestro favor. Aquí, en esta prueba, sale a relucir, dice la persona que escribió, sale a relucir lo mejor de nosotros, ese potencial que no sabíamos que teníamos. La tentación es un estímulo que induce a obrar mal. Son intentos por parte del enemigo para que pequemos y caigamos de la gracia de Dios. La tentación viene de parte del enemigo, pero también viene por parte de nuestras malas decisiones. Nos lleva a no obedecer a Dios y a mantener nuestra boca cerrada para que no adoremos a Dios. Nosotros decidimos si caer o no. Ahora, dice la persona que escribió, si estamos desprevenidos, desprovistos de la gracia de Dios, vamos a caer. La mayoría, si ustedes se dan cuenta, dijeron que la prueba es para fortalecernos. La prueba es para crecimiento, es para madurar, ¿cierto? Eso es lo que dijeron la mayoría. Y la tentación que viene del enemigo, es casi la mayoría dijo eso, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros podemos decir aquí es que a veces nosotros le llamamos prueba a cosas que no son pruebas, son malas decisiones nuestras. Hemos tomado malas decisiones y después decimos estamos pasando por tremenda prueba, pero en realidad fue consecuencia de una mala decisión. Así que aquí tenemos que también aprender a calificar, ¿cierto?, de buena manera que es una prueba, que cuando efectivamente estoy en una prueba. Pero ambas, ¿cierto?, y por eso vino esta pregunta, ambas están completamente relacionadas, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en la prueba y el Espíritu Santo, cuando estamos en una prueba, ¿qué hace? Nos pone de rodillas. Y entonces tenemos la capacidad de mirarlo a Él, de levantar la mirada, de clamar a Dios. Clamamos a Dios cuando estamos en una prueba. Y cuando estamos en una tentación, el Espíritu Santo nos ayuda de tal manera a que podamos ver la salida. Y vemos la salida, la escapatoria. Pero si no salimos de la tentación, entonces esta tentación nos aleja de Dios. Y ahí está la gran diferencia, que la prueba nos acerca a Dios, la tentación nos aleja. Y usted empieza a ver personas que son cristianas, que andan ahí de repente más alejadas, y es porque están viviendo quizás algún problema de tentación en el cual están ahí luchando, ¿cierto? En ambas, el actuar del Espíritu Santo es fundamental. Por eso queremos hablar de que el Espíritu Santo, dejarlo claro en este día, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida, para nuestro caminar, para todo lo que nosotros hacemos, lo que nuestro diario vivir, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos dormimos. Por eso hay un libro en el Classroom que pusimos que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Hay un libro ahí que yo les quiero invitar a que si lo pueden leer, ojalá que lo puedan leer. La librería aquí lo trajo, compramos 3 ejemplares, están en físico para las personas que lo quieran adquirir, pero si no, está de forma gratuita en el Classroom, está en un PDF, así que ahí ustedes lo pueden ver, y si a los que les gusta rayar o tener el libro físicamente, está aquí disponible para que lo puedan adquirir. Es porque ahí vemos que el Espíritu Santo, desde que nosotros abrimos nuestros ojos, tenemos que decirle buenos días, Espíritu Santo, ayúdame en el día, ayúdame en este día que vamos a iniciar,
ayúdame a caminar. Empezamos el día con el Espíritu Santo de Dios, que es Jesucristo. Ellos están ahí con nosotros, ayudándonos. Y lo primero que yo hago en la mañana, ¿cierto? Y es lo que usted hace en la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, gracias Señor, gracias Dios mío. Gracias Señor por este nuevo día. Y ahí recién nos estiramos. Pero lo primero, ¿cierto? Lo primero es darle gracias al Señor por un día más que pudimos abrir nuestros ojos, admirar la belleza de tu creación. Eso le digo yo, gracias Señor porque me permites admirar la belleza de tu creación, porque puedo respirar, ¿cierto? Porque tengo alimento, porque estoy calentita, porque tengo mi cama, y empieza uno a decir tantas cosas que el Señor le ha dado, que tenemos que ser agradecidos del Señor. Y esta gratitud va, ¿cierto? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. La próxima clase entonces vamos a hablar de Pentecostés. Les voy a adelantar algo, vamos a hablar de las fiestas que componen, ¿cierto? Porque ustedes saben que Pentecostés era una fiesta que está relacionada con otras fiestas también. Así que vamos a analizar esas fiestas y también vamos a hablar de el hecho mismo que sucedió ahí cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Vamos a hablar de eso la próxima semana, lo vamos a revisar. La tarea, ustedes están viendo ahí, es traer una fruta, pero espero que ustedes sean obedientes. Una fruta, no lleguen aquí con una bolsa, con 1 kilo, no, una fruta, cualquiera, la que ustedes tengan a mano, traigan una fruta. Vamos a hacer algo especial ahí, así que vamos a pedirle entonces que traiga, esa es la tarea, por si acaso es la tarea, y claro, puede ser una frutilla, pero es una fruta, ¿ya? Eso lo vamos a tener para la próxima semana. Vamos a terminar, vamos a celebrar entonces ahí Pentecostés la próxima semana. Recuerden que normalmente nosotros los cristianos celebramos Pentecostés durante toda la semana, ¿sí? Pero el domingo es el día de Pentecostés, así que vamos a tener este momento especial para recordar esto tan grande que sucedió hace tanto tiempo atrás, pero que todavía nos beneficia. Todavía nosotros no recibimos el beneficio del Espíritu Santo, cuando el Señor dijo, ustedes recibirán poder. Y aquí estamos, alzando la voz, ¿cierto? Y predicando el Evangelio Santo de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, posteriormente vamos a cantar una alabanza, vamos a recibir la ofrenda y vamos a ser despedidos. Amén.